usted a veces me Yo lo acanalla, ataco. ya no me trata la patada, entonces yo Ajá. prefiero ya que usted A todo pavo le presente. llega su Navidad. Bueno, yo a usted no le voy a contestar, porque después si le contesto se va a poner brava, ya. Amanda, presente por favor al siguiente invitado. Ya está con nosotros el doctor Esteban Santos, como siempre es un gusto tenerlo en la cabina de I-99. Muy buenos días, doctor. Feliz año nuevo también y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar tratando el tema de la captura de Nicolás Maduro y cómo esto afecta a la región, un poco cuáles son las consideraciones dentro de lo constitucional también, qué puede pasar en los próximos días y qué podría impactar, mejor dicho, o qué efectos podría tener también en política internacional para nuestro país. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, estoy a sus órdenes y encantado de estar con ustedes. Gracias, doctor. Estábamos revisando durante este fin de semana esta noticia que impactó no solo a la región, digamos, al mundo, en términos no solo de política internacional, sino también simbólicos, también ideológicos. También hemos visto un debate, una especie de contradicción de que si estás a favor de que haya intervención de ciertos países y otros en derecho internacional, como también de finalizar el mandato de un dictador, como se ha definido, pero sí queremos saber cuáles son sus criterios acerca de lo que pasó realmente, ¿no? Y cómo esto puede afectar a nuestro país. Ustedes muy bien lo han dicho, tal vez hay esta sensación azúcar amargo porque por un lado nadie puede Ujú, estar sino solo celebrando la caída de un dictador, la caída de un dictador sanguinario que ha violado derechos humanos, que ha ujú, irrespetado las normas más básicas, que tiene a más de 8 millones de sus connacionales en el exilio ujú. y que no iba a salir por las buenas. Eso, ¿quién no lo puede celebrar? En lo personal me alegro mucho y sobre Ujú. todo espero que mis amigos venezolanos puedan recuperar a su país. Hasta ahí estamos creo todos de acuerdo. Claro, ¿dónde viene la otra parte? En el cómo, en el dónde queda el derecho internacional, en dónde quedan los principios que se deja de cara al futuro y Ujú, si es que esto puede ser un precedente para que otras potencias como China regrese a ver a Taiwán o ujú. como que Rusia se quede quedar ya con todo el Donbass o qué va a pasar si el día de mañana pues hay un presidente o un gobierno que no le es afín a los intereses norteamericanos y que por lo tanto se pueda pues actuar de esta manera. ¿Qué termina pasando hoy día? Y para responder esta primera pregunta, que a mí me parece interesante, cómo los Estados Unidos no están en guerra. Y no están en guerra porque la guerra solo la puede declarar el Congreso, no así el comandante en jefe que es el presidente. Pero son actuares que vienen no de acuerdo, repito, a un hecho, un estado de guerra, sino al cumplimiento de una orden judicial. ¿Cómo es esto? Si es que es un tema de criminalidad, es un problema interno de cada país. Si es que es un tema de narcotráfico, sube un poco la eruptiva del conflicto. Pero si hablamos de terrorismo, ahí hay una obligación internacional de tener que responder. Entonces, lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo el señor Trump, es primero declararles terroristas al cártel de los soles, al tren de Aragua, luego el capo máximo es Maduro y por ende a quien se acaba de arrestar, a quien se acaba de aprender, no es al jefe de un gobierno, no estamos en guerra con Venezuela, sino al capo y que Ujú. por lo tanto lo único que se está es, repito, cumpliendo con la orden de un juez que ha dicho que tiene órdenes pendientes con la justicia norteamericana. Esa es la interpretación judicial, que ustedes estén de acuerdo o no, que estemos de acuerdo o no, pues esa es otra historia y tal vez la cereza última al pastel, pero bueno, ¿quién gobierna ahora? Ya lo dijo claro Trump, que no va a ser la señora María Corina Machado y que Ujú. esta transición se va a hacer con los mismos chavistas que han sido declarados y que tienen pues hoy por hoy órdenes de detención y captura también en suelo norteamericano. Perfecto, doctor, ha podido resumir bastante de forma práctica esta contradicción que viven algunos teóricos de la democracia, ¿no? Del respeto a las instituciones, que a mí también me pasa, yo en lo personal también estoy completamente de acuerdo que esto se haya terminado por fin, pero quizás un poco las formas a todos nos llaman al debate, un poco el análisis también, no solo a la crítica, sino también para colaborar en lo que usted denomina la construcción del derecho internacional y de la idea de cómo debe fortalecerse. Está con nosotros también en el panel Carla Larrea, ya está con nosotros a esta hora, son las 8:12. Carla, buenos días. ¿Está? Muy buenos días, muchísimas gracias. Perfecto, Ahí Carla. estoy. Buenos días, un saludo a toda la gente. Y Es el primer también, programa de este lunes. No sé si ahí me escuchan. ¿Sí? Perfecto. Esteban, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Feliz año. Igual a toda la gente que nos escucha. Es impactante lo que ha pasado y cómo iniciamos este 2025 con buenas noticias para los venezolanos. Mucha gente sale a las calles a festejar. Hay otras que, por supuesto, como tú lo has dicho, el derecho internacional hace un poquito de ruido en cuanto a lo que ha sucedido en Venezuela, pero aquí me llama la atención también las declaraciones del ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.
en donde ha dicho que exige que se tenga cuidado con la vida, por supuesto, y la integridad del presidente, ni siquiera es presidente, del dictador Maduro, porque realmente es un narcodictador, y la liberación inmediata de Maduro y su esposa y detener el derrocamiento al gobierno y que se utilicen vías democráticas y de negociación. ¿Hasta qué punto estas declaraciones de parte de China pueden tener injerencia en el proceso que se ha llevado adelante de parte de Estados Unidos? ¿Qué peso puede llegar a tener? Gracias, Carla. Un placer. Para mí ninguno. Y ninguno digo porque China tiene que, como se dice en inglés, save face. O sea, no puede no decir algo. Pero yo no creo que China va a mandar un solo destructor, China no va a mandar un solo soldado para salvar a Maduro de nada. Y Maduro ya está preso en una cárcel de Nueva York. Entonces, más allá de la retórica, como se dice, del discurso político sin saliva, yo personalmente no creo que vaya a pasar nada. Porque no creo que haya un Vladimir Putin que esté dispuesto a mandar una sola bala o que los ayatolás se la quieran jugar por el régimen de Venezuela. El tema es que, y para mí esto es lo de fondo, ¿no? El business, sin más, el business. Porque Trump lo que les dijo es, a mí lo que me interesa es refinanciar, repotenciar la industria petrolera que ahora va a ser de control exclusivo norteamericano. Y cuando veamos que esto va a ser plausible, pues se hablará de una transición. ¿Quiénes entonces los que controlan? Porque son 25 años de chavismo y quienes controlan este aparataje son los propios chavistas. ¿Con quién estoy hablando? Estoy hablando entonces con la vicepresidenta que ahora se acaban de inventar un término de presidenta encargada, así le llamó la Corte Suprema de Justicia chavista, para tratar de dar este manto todavía de legalidad. Y lo que le ha dicho es, o usted cumple con lo que son las instrucciones directas que le estamos dando, o no tendremos problema en volver a hacer otro ataque. Y aquí, Carla, creo que el tema es lo que ha dicho Marco Rubio de manera muy clara en programas de televisión en estas últimas horas. Venezuela es un país monoproductor. Lo que hace es exportar petróleo. Yo pongo todos mis buques de guerra en las costas venezolanas y no dejo que salga ni uno. Si usted no exporta ese petróleo, te estoy estrangulando económicamente. Pero aún hay un tema que es más delicado todavía, que esos pozos están sacando petróleo y usted no tiene dónde ponerlos. Y si usted no tiene dónde ponerlos, vas a tener que cerrar el pozo con el costo y lo que eso implica. Entonces, Rubio lo que ha dicho es que les queda básicamente hasta esta semana, porque saben que ya no tienen, sus hilos están a tope y no tienen dónde poner más petróleo. O ustedes se comportan y hacen, insisto, lo que yo le estoy diciendo a usted, o te terminas de disparar en el pie y tal vez le venga otra vez la necesidad al tío Sam de recordarle quién es el que manda. ¿Y con quién voy a trabajar entonces? Es con estas personas a quienes yo directamente estoy acusando de narcoterroristas, pero que ustedes van a ser los que me ayuden en esta transición en la medida en la que yo lo ordene. Se ha hablado, por supuesto, que Marco Rubio está en constantes conversaciones con Delcy Rodríguez. Se ha puesto sobre la mesa el hecho de que se necesita alguien que operativamente tenga acceso a los grupos armados. ¿Qué papel puede llegar a jugar ahí Diosdado Cabello? Yo no sé si sea tan fácil lograr negociar con alguien así, que ha sido un puntal fundamental de la debacle y este éxodo de venezolanos que ha tenido el país. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Es una interesante pregunta. No sé si tuviste ayer este supuesto Consejo de Estado que armó la señora Delcy Rodríguez y ver las caras de esa tensa calma de todos, porque evidentemente alguien traicionó a Maduro. Para que se logre, es un operativo militar, un despliegue impresionante, cómo lo logran capturar con vida, no lo hicieron un mártir, pero sin una sola baja norteamericana. Hay un comunicado ya del gobierno de Cuba que habla de 32 soldados cubanos muertos, todavía no se sabe cuántos venezolanos, pero está claro que alguien delató, alguien trabajó directamente con los norteamericanos. Entonces, ¿va a permitir esto Tarek William El Saab, este fiscal, como bien lo mencionas, Padrino López o el propio Diosdado Cabello? ¿Va a ser Delcy la que lo logre? Entre ellos no se confían entre ellos, pero está claro, por eso te decía que al final la directriz para los norteamericanos es muy recta. Usted cumple con estos intereses míos que en este momento son la industria petrolera, seguimos operando y trabajando. De lo contrario, pues mis militares le van a hacer entender de otra forma. Y mientras vayamos haciendo este cambio, pues vamos viendo cómo van a ser los cambios de cara a un nuevo gobierno. Hoy por hoy es intereses puro y duro, realpolitik sin más, y veamos si usted cumple bien, y de lo contrario le obligo a hacer cumplir. Y dejo muy claro que el siguiente es Cuba. Y asimismo dejo muy claro que no tengo ningún problema, y lo dijo así Trump, en tener que bombardear a una democracia, a una institución consolidada, que tiene un presidente en lo personal con el que no compagino en nada, pero no deja de ser el presidente electo, y estoy hablando de la Colombia de Petro.
Ese sería otro tema, otro programa para eso. Te agradezco muchísimo, Esteban. Qué gusto saludarte y doy paso al estudio. También, bueno, con una noticia que ha revolucionado completamente el mundo con relación a... Iniciamos el año bastante fuerte, el 2026 bastante fuerte, y por una parte el debate ha sido si es la forma o no es la forma, pero de qué otra forma pudiese haberse dado derrocar una dictadura que se intentó en urnas, que los diálogos nunca fueron permitidos. ¿Qué le dices a estas personas que tienen esa narrativa constante? Que tienen toda la razón, que el multilateralismo no funciona, que todas estas instituciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial para precautelar el orden y la paz en el mundo llegaron a un punto de no encuentro por el famoso veto en el Consejo de Seguridad. Y por eso es que nunca va a pasar una resolución en contra de Cuba o en contra de Israel o en contra de China con sus aspiraciones en Taiwán, porque hay este veto, este bloqueo. Y entonces los dictadores estaban cómodos porque sabían que esta encrucijada de los organismos internacionales que no llegaban a nada. Ahora, ¿cuál termina siendo la solución a esto? Nuevamente el poder duro. Se acabó el poder blando, se acabó la cooperación internacional, se acabaron las coaliciones, si tú quieres. Porque antes, oye, tal vez el señor Bush padre o el Bush hijo tenían por lo menos esta... intentaban dar esta primera luz de legalidad internacional, iban a los foros internacionales, a Naciones Unidas, y por último, si Naciones Unidas le decía que no, igual atacaban. Ahora Trump lo dijo de frente: yo voy, no es a la democracia, no es por el pueblo y para el pueblo venezolano, que yo espero que así sea, que espero que los venezolanos recuperen a su país. Yo voy a los intereses que yo tengo porque ustedes me robaron mi petróleo, dijo, y regresó a tomar posesión de aquello. Por eso sigue hablando que Groenlandia tiene que ser de los Estados Unidos y que la operación del puerto, como ya lo es el de Panamá, tiene que pertenecerle a los Estados Unidos. Entonces, claro, volvemos a un mundo en esta dicotomía de la bipolaridad: o estás conmigo o estás en contra. Y si los Estados Unidos, que era el garante de la paz, de la estabilidad, del patriotismo, si tú quieres, a través de una idea de derechos humanos o de estabilidad planetaria, si es que eso lo hace los Estados Unidos, ¿por qué el día de mañana no va a hacer eso China, Rusia o cualquier hegemón? ¿Va a pasar con Venezuela una situación similar como lo que pasó con Panamá? Mira, el 3 de enero de 1989 fue la última invasión norteamericana. 27,000 soldados entraron y capturaron al dictador Noriega. 3 de enero del 2026 acaba de pasar lo mismo ahora en Venezuela. Pero si tú te fijas, claro, aquí hay una dicotomía no del derecho internacional, sino del derecho local, porque para mí Trump no le puede importar menos del derecho internacional. Sí tiene que darse un blindaje jurídico interno. Y jurídico interno es decir, yo estoy en guerra, eso es lo que ha dicho Trump, pero no estoy en guerra contra ningún país. Estoy en guerra contra los cárteles del narcotráfico. Entonces, mientras sean los terroristas el enemigo, yo sí puedo hacer operaciones tácticas. Entonces, estoy, insisto, cumpliendo un orden judicial de captura de estos terroristas y no así en guerra contra ningún país. Esa es un poco la lógica, y con esa lógica se ha dicho que no tengo problema en bombardear, si es el caso, México, Colombia o, lo que al parecer ya es inminente, la caída de lo que a decir de Trump va a ser el siguiente país, que es Cuba. Finalmente, la pregunta: ¿cuál es el mensaje que queda? Make America Great Again se refiere ya hoy a todo el continente. Mira, hay una disposición, creo, muy clara, hay una visión completamente desquebrajada en la región, y creo que Latinoamérica tiene que estar a la altura de la historia. Si tú te fijas, no hay ni un solo comunicado de un solo organismo internacional porque no existe la unidad. Tienes dos bandos. Un bando que son gobiernos de izquierdas, que es la 4T de Claudia Sheinbaum, que es la izquierda de Lula en Brasil, que, ojo, este año hay elecciones y es Lula en sus 80s, que saldrá a la elección contra el hijo de Bolsonaro, que está preso. Y vamos a ver si es que no van a haber esta intromisión de los Estados Unidos, como se han dado en muchos países, este último Honduras. Por otro lado, hay países bisagras. Chile repudia, pero repudia con un presidente saliente porque el presidente entrante, Kast, está absolutamente de acuerdo. Y el otro lado es El Salvador de Nayib Bukele, la Argentina de Javier Milei y el Ecuador de Daniel Noboa, que están prestos a trabajar con la administración norteamericana. Esa es la radiografía que tú tienes. Creo que con Venezuela nadie puede dudar de que es un dictador, nadie puede dudar que es un sanguinario. Ahora imagínate si es que esto se llegara a dar en suelo mexicano o colombiano. Muchísimas gracias, Esteban. Ramiro Cepeda continúa la entrevista. Ramiro. Gracias, Cecilia. Esteban, ¿cómo te va? ¡Feliz año! Ahí. Ahora, ya me escuchas ahorita. Feliz año, te dije. Perfectamente, un gusto.
Sí, Esteban, hay una frase que la voy a decir de manera que se pueda repetir en micrófono. Hay a cierta gente que le puede escoger las posaderas, pero no la billetera. Y resulta que a nivel internacional y lectura de países, métete con lo que quieras, pero no te metas con el dinero. Y al meterse con el dinero significa lo que es petróleo, lo que son exportaciones, lo que es esto. Y que pesa, tiene mucho más poder la economía política que la verdadera política y los derechos humanos. Esta incursión americana no tiene nada que ver con la política. Simplemente no se manejaban los negocios de tal suerte que beneficie a los Estados Unidos en su política petrolera. Si fuera de otra manera, hubieran desbaratado también el establishment que gobierna a Venezuela. Y eso no ha sucedido. Han quitado al títere, pero han cambiado de titiritero. Mira, el editorial que hace el New York Times del día de ayer, domingo, permíteme leerte la parte pertinente. Y dice, el ataque ilegal e imprudente al proceder sin atisbo de legitimidad internacional, autoridad legal válida ni respaldo nacional, Trump corre el riesgo de justificar a los autoritarios de China, Rusia y otros países que buscan dominar a sus propios vecinos. Entonces, hay esta frase también que la voy a poner en palabras más digeribles y potables en una radio, cuando se decía, este es un hijo de... pero es nuestro hijo de, cuando se hablaba en función, por ejemplo, de Fulgencio Batista, el dictador en Cuba. Y el momento en el que tú no sirves a mis intereses, como tú dices, cambio pues de esta persona en la medida en la que el resto del aparataje siga mis mismas instrucciones. Entonces, ¿quién pierde, quién gana? Yo creo que pierde esta idea de los Estados Unidos águila de la libertad, de los Estados Unidos de las películas de Hollywood, que eran los buenos contra los malos. Ahora es la realpolitik y claramente lo que importa son estos intereses nacionales. No lo puedo dejar de insistir, como hablaba con Carla. Oye, ¿quién puede estar en contra de la caída de un tirano como es Maduro? Nadie. Ahora, el problema es el precedente. Y si con este mismo precedente el día de mañana hay un presidente que me cae mal y por lo tanto yo voy a poder hacer estas acciones, porque la guerra la declara el Congreso. Sí, pero estos ataques que se los llaman quirúrgicos, usted tiene 60 días. Con el poderío bélico que han demostrado el ejército norteamericano hoy día, 2026, 60 días de libre tránsito creo que es suficiente tiempo para poder cambiar y reescribir la historia en muchos lugares del mundo. Esteban, y con esto y lo que has descrito en todas tus respuestas, el nuevo orden de los organismos internacionales casi terminan siendo un saludo a la bandera. O replanteamos la forma en que se maneja el derecho internacional público, o simplemente hagamos desaparecer estas instituciones que en realidad no terminan siendo nada. Porque, y cuando describía Bonieri a la señora de la justicia, le ponía la espada y decía que la justicia sin la espada, que es el poder coercitivo, es el derecho en su más grave indefensión. Si no hay el poder coercitivo dentro de las instituciones, la aplicación de la ley y sus resoluciones es cero o tiende a cero. Mira, yo creo que aquí hay otro principio que es muy, muy importante entenderlo. El derrocar a un dictador puede sonar moralmente como alguien justo y nadie llora a un tirano. Yo creo que es importante que se entienda que el derecho internacional no se construyó para proteger a los buenos. Lo que se hizo fue para contener a los poderosos. Entonces, las normas de derecho internacional se hicieron para mantener la paz y estabilidad en un mundo que estábamos, como decíamos, en la bipolaridad, o estás conmigo o estás en contra. Con esa lógica nace la idea de los no alineados. Yo no quiero estar ni con usted ni con el otro. Queremos esta idea de la multiculturalidad y la idea del multilateralismo. ¿Qué quiere decir esto? Un país, un voto, que existan derechos humanos, que exista la lógica. Creo que no sé si ustedes me siguen escuchando. Sí, clarísimo, clarísimo. Me quedé en la mitad del argumento. No, Veo siga, que me congelé. no Ustedes me sabrán corregir, por favor, si es que me escuchan. Sí, perfecto. Esteban, seguimos. Solo se te ha congelado la imagen, pero el audio está bien. No, ahora sí ya se le congeló la imagen y el audio. Estábamos conversando con Esteban Santos. Me dicen en cabina si seguimos con la entrevista.
Ya está, Esteban. No, parece que salió, pero en todo caso, hasta que se reintegre la señal, si así se logra, le damos la bienvenida al cumpleañero del día, mi querido hermano de la vida, al licenciado Javier Segarra y Torres, más conocido como Jaceto. ¡Póngale! ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí estamos, 63 vueltas. 63 vueltas, bien vividas. Bien vivida. Y nacido el Día del Periodista, ¿qué más puedo hacer?